¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a contar qué pasó con la propuesta de la Fiscalía General de la República sobre los feminicidios. El martes 4 de febrero, la Fiscalía General de la República anunció que está analizando enviar una propuesta al Congreso en la que todos los asesinatos dolosos de mujeres sean investigados como feminicidios y además que se eliminen las causales para acreditar este delito. En esta propuesta también se buscaría elevar la pena máxima de 60 a 70 años por el delito de feminicidio. Dicho así, en un primer momento suena bastante bien, es decir, todos los homicidios dolosos de mujeres van a ser tipificados como feminicidio y además la pena máxima no va a ser de 60, sino de 70 años. Hasta aquí podríamos decir, bueno, y entonces, ¿cuál es la indignación? ¿Cuál es la molestia? Pues para empezar, no todos los homicidios dolosos de mujeres son feminicidios. Al respecto tenemos un video, les voy a dejar el enlace abajo de este video en la descripción, le ponen en ver más y ahí está el enlace y también les debe estar saliendo una tarjeta aquí que le pueden dar clic y los lleva a ese video. El punto es que no todos los homicidios dolosos de mujeres son feminicidios. Con esto no quiero decir que un feminicidio sea más grave que un homicidio doloso de una mujer y tampoco quiero decir que un feminicidio o un homicidio doloso de una mujer sea más grave que el de un hombre. Lo único que quiero decir es que el tipo penal de feminicidio, el delito de feminicidio, existe por razones muy específicas y tiene causales también muy específicas. Entonces, no es lo mismo, como digo en ese video que se llama ¿Qué es un feminicidio?, que a una mujer la asesinen durante un asalto, por ejemplo, que sigue siendo muy grave, sigue siendo muy lamentable, pero ese asesinato no es lo mismo que un feminicidio. Un feminicidio es el homicidio doloso de una mujer por razones de género. Dicho de otro modo y de una manera muy básica, un feminicidio es el homicidio doloso de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Más adelante en este video voy a hablar sobre las 7 causales que están en el Código Penal Federal, pero vamos por partes. Como les dije hace un momento, el delito de feminicidio está tipificado en el Código Penal Federal y tiene toda una historia detrás. Esa historia también la cuento en el video de qué es un feminicidio. Pero a manera de resumen, el feminicidio está tipificado como delito porque en México existe una cultura y un contexto de violencia contra las mujeres que provoca que las mujeres sean asesinadas por ser mujeres, simplemente por ese hecho. Y que estos homicidios dolosos sean cometidos en circunstancias que permitan diferenciarlos de otros homicidios. Estas circunstancias incluyen dejar los cuerpos en la vía pública, que además de haber matado a la mujer la hayan violado y otras 5 causales que, como les digo, más adelante vamos a ver. Entonces, de acuerdo con esta propuesta de la Fiscalía General de la República, la FGR, si van a tipificar todos los homicidios dolosos de mujeres como feminicidios, entonces, ¿qué es exactamente lo que va a pasar? O sea, va a haber 2 tipos penales. O sea, un tipo penal va a ser el homicidio y este homicidio se va a referir a todos los homicidios dolosos de hombres, todos los homicidios culposos de hombres y todos los homicidios culposos de mujeres. Y después vamos a tener otro tipo penal que se llama feminicidio y aquí van a estar todos los homicidios dolosos de mujeres, es lo que quiero entender de esta propuesta. Esta propuesta de la Fiscalía General de la República no tiene mucho sentido y vamos a ver exactamente por qué. La Fiscalía emitió un comunicado en el que dice lo siguiente. Empieza diciendo que los feminicidios han incrementado en 137.5% de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Después dice que el feminicidio está considerado en los códigos penales de 28 entidades federativas y en el régimen federal. Y sí, en el resto de las entidades federativas es un agravante del homicidio doloso. Después este comunicado dice que en este delito actualmente hay 7 condiciones, requisitos y circunstancias, estas son las causales de las que les estaba hablando, que complican inútilmente su judicialización, es decir, la judicialización de los feminicidios. En el siguiente punto dice que si simplemente se tipifica y se mantiene el delito de feminicidio como un homicidio en contra de una mujer,
este feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe ser de 40 a 70 años. Esto en realidad solamente aumentaría 10 años a la pena máxima, que ahora en el Código Penal Federal es de 60 años para los feminicidios, y la pena mínima actualmente es de 40 años, es decir que la pena mínima se quedaría igual y lo único que sucedería es que a la máxima se le agregarían 10 años. Y el comunicado aclara que esta pena máxima de 70 años es superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado. Y la Fiscalía termina diciendo que todo esto es en favor de las mujeres que son víctimas, para que cuenten con un tipo penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción para lograr la defensa de su vida y la protección de su integridad. En un primer momento, y sobre todo con este último párrafo, podría parecer que efectivamente la Fiscalía General de la República está buscando proteger a las mujeres, es decir que si todos los homicidios dolosos de mujeres van a tener sanciones más severas, pues ¡wow! ¡Qué feminista es la Fiscalía General de la República! Pero en realidad es todo lo contrario y ahora les voy a decir por qué. El tercer punto de este comunicado es especialmente problemático. Este punto dice que actualmente las causales para acreditar un feminicidio complican inútilmente su judicialización. Es decir, que como es difícil comprobar estas causales, acreditarlas ante un juez, entonces se cae el caso de feminicidio y el Código Penal dice que si no se puede comprobar que fue un feminicidio, se investigará como homicidio doloso. Y podemos pensar que tal vez sí, que tal vez estas causales son muy complejas, que tal vez efectivamente es súper complicado demostrarlas, y vamos a ver exactamente cuáles son esas 7 causales. Estas son las causales que están en el Código Penal Federal. El enlace al Código Penal está en la descripción del video. Si no me creen que ese es el enlace oficial, pueden ustedes buscarlo en Google. Y las causales son las siguientes. Primero, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segundo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tercero, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, es decir, del feminicida en contra de la mujer que mató. Cuarto, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Quinto, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Sexto, que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y séptimo, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. No sé a ustedes, pero a mí no me parece difícil de probar ninguna de estas 7 causales. Lo complicado es tener autoridades que no estén sensibilizadas en cuanto a violencia de género. Entonces sí, este proceso es complicadísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomemos la causal de que haya existido violencia familiar o escolar o laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque esta violencia haya existido y aunque exista, por ejemplo, una denuncia o, como les decía, la familia de la víctima esté enterada, si la persona que debe investigar este homicidio para posiblemente tipificarlo como feminicidio no está sensibilizada o sensibilizado y entonces piensa que la violencia, por ejemplo, familiar es solamente cosa de la pareja y que son solamente pleitos de 2 personas y que nadie más se debe meter, pues entonces ahí sí va a ser dificilísimo comprobar la causal de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, como podemos ver, el problema no son las causales en sí, sino las personas que tienen que investigar esto asesinatos. Y para dejar de hablar de lo abstracto y como teorías y puntos ahí nada más en el aire, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo que es un ejemplo paradigmático en México y es el caso de Mariana Lima Buendía. A lo mejor ustedes ya lo conocen, si ya lo conocen y no me quieren escuchar hablar de esto, pueden saltar hasta el minuto que ven aquí para escuchar lo que sigue en el video. Si no lo conocen, les cuento. Mariana Lima Buendía estaba casada con un policía y
En este matrimonio, Mariana fue víctima de violencia física, sexual y económica en su matrimonio. O sea, su esposo la maltrataba de todas estas maneras. En 2010, Mariana decidió denunciar a su esposo. Un día después de denunciarlo, Mariana apareció muerta. Y lo que dijo el esposo fue que Mariana se había suicidado. Y las autoridades apoyaron esta teoría, esta hipótesis, y entonces esa fue la versión oficial. Pero la señora Irinea Buendía, la mamá de Mariana, nunca creyó esta versión y no descansó hasta que la muerte de su hija fue tipificada como lo que sucedió, un feminicidio y no un suicidio. Para hacer esto, la señora Irinea se capacitó leyendo libros de derecho y criminalística y además recurrió al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, y después de 5 años, es decir, en 2015, lograron, la mamá de Mariana y el observatorio, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabriera el caso para investigarlo como feminicidio. En este caso, en el caso de Mariana, los antecedentes de violencia, de todos estos tipos de violencia que les digo, estaban ahí. O sea, la mamá de Mariana estaba al tanto, incluso Mariana hizo la denuncia, y todo esto no fue suficiente para que las autoridades investigaran la muerte de Mariana como feminicidio. Simplemente apoyaron la teoría del suicidio que dio el esposo, que fue quien la encontró, y se acabó, ¿no? Mariana se suicidó y ya. Cuando tenían todos los elementos, o sea, estaba todo el contexto de violencia familiar para investigar esta muerte como un feminicidio, pero simplemente no lo quisieron hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de Mariana, como en tantos otros casos, lo que falló no fue el tipo penal de feminicidio, no fueron las causales que complican inútilmente la judicialización del feminicidio, fue que las personas encargadas de investigar esto no lo quisieron investigar. Y esto sucedía antes de la muerte de Mariana, bueno, del asesinato de Mariana, y sigue sucediendo todavía ahora. Funcionarios que, dentro de su concepción machista de la vida y poca sensibilización en cuanto a violencia de género, prefieren dejar a un lado todo el contexto que hay alrededor de esa muerte, y entonces la investigan como un suicidio o como un homicidio y no como un feminicidio. Y es justo a raíz de este caso, del caso de Mariana Lima Buendía, que el Consejo Nacional de Seguridad acordó el 21 de diciembre de 2017 que todos los homicidios dolosos de mujeres se investiguen como feminicidios. El acuerdo entró en vigor el 6 de febrero de 2018 y establece que toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso debe ser investigada bajo protocolos de feminicidio. ¿Qué son los protocolos de feminicidio y por qué este acuerdo no es lo mismo que la posible propuesta de la Fiscalía General de la República? El protocolo de feminicidio establece que la investigación debe centrarse en las razones de género con que el agresor ejecutó el delito y que el proceso debe ser cuidado, metodológico y exhaustivo, además de no limitarse a la escena del crimen, sino a las circunstancias y el entorno social que desencadenaron la conducta delictiva. Es decir, que si en el caso de Mariana, por ejemplo, no se hubieran limitado a la escena del crimen, que podía parecer un suicidio, sino al entorno social y a las circunstancias que desencadenaron el asesinato de Mariana, entonces esto no se hubiera investigado como un suicidio, o más bien no se hubiera clasificado como suicidio, sino que se hubiera investigado como un feminicidio. Entonces, ¿por qué este acuerdo es diferente a lo que propone la Fiscalía? Porque justo el acuerdo sí toma en cuenta las razones de género y la Fiscalía quiere eliminar las razones de género. Entonces, punto número 1, y por si no había quedado claro, lo que hace falta Fiscalía General de la República y fiscal Alejandro Gertz Manero no es cambiar el Código Penal y no es tipificar todos los homicidios dolosos de mujeres como feminicidios. Lo que hace falta simplemente es sensibilizar a las autoridades en materia de género, a todas. Y punto número 2, aunque la Fiscalía General de la República quiera vender esta idea de que al hacer todos
los homicidios dolosos de mujeres, feminicidios, está beneficiando a las mujeres, en realidad lo que busca hacer es todo lo contrario. Porque al eliminar las razones de género, es decir, al eliminar esas 7 causales, lo que va a pasar es que vamos a negar esta violencia contra las mujeres que existe en el país. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un Código Penal federal que contiene la palabra feminicidio, pero que además enlista las 7 causales por las que el feminicidio es la última expresión de la violencia contra las mujeres. Al eliminar estas causales y al llamar a todos los homicidios dolosos de mujeres feminicidios, estamos negando el problema de violencia de género que existe en el país. Estamos diciendo que simplemente porque la víctima del homicidio es una mujer, entonces eso es un feminicidio y ya, cuando no, el feminicidio es el homicidio doloso de una mujer por razones de género. No es el simple hecho de matar a una mujer, lo cual está mal, al igual que está mal matar a un hombre, sino que el feminicidio se refiere a que alguien mata a una mujer con base en esta cultura que nos hace pensar que los hombres pueden hacerle lo que sea a las mujeres y que las mujeres solamente estamos aquí para servirles a los hombres y que nuestra vida no vale mucho más de lo que quieran los hombres. Porque es cierto que todos en México podemos ser víctimas de un delito, todos en México corremos el riesgo de ser asesinados, sí, el contexto de violencia hoy en día es así, pero también es cierto que el contexto de violencia contra las mujeres es como la violencia dentro de la violencia. Y que reconocer que las razones de género existen nos ayudan a prevenirlas y en un futuro, imaginario, yo creo, a erradicarlas. Es decir, nombrar a las cosas lo que son nos ayuda a combatirlas. Por ejemplo, si sabemos que una causal del feminicidio es la violencia familiar, entonces podemos saber que estas situaciones de violencia familiar en algún momento pueden desencadenar en un feminicidio y entonces prevenir esa violencia o hacerle frente ya que está pasando. Si esto es eliminado y si entonces va a dar lo mismo que una mujer sea asesinada, eso, en un asalto, como dije, que no es menos grave, pero que no es la misma razón, entonces, ¿cuál va a ser el punto de tener un tipo penal cuyo propósito es combatir la violencia contra las mujeres? Y eso es todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Esos 2 clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si nos quieren ayudar un poco más, pueden convertirse en nuestros donadores por medio de Patreon. El link a nuestro perfil está aquí abajo y lo único que tienen que hacer es dar clic y donarnos desde $1 para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto independiente de periodismo de datos. Además, dependiendo del monto que donen, tenemos recompensas para ustedes. También recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo, nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre les contestamos. Recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, columnas y reportajes. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. A feminicidios. Publica las 7 causas de este tipo penal.